La noche del 14 de noviembre todo se apagó. No hubo truenos, ni explosiones, ni avisos. Simplemente las luces de la ciudad se desvanecieron una tras otra como velas sopladas por un dios indiferente, dejando al mundo entero sumido en una oscuridad absoluta que nadie recordaba haber conocido. En el 8º piso del bloque 17 de la urbanización, Los Olivos, vivía Manuel Ortega, 64 años, jubilado de la compañía eléctrica, viudo desde hacía 9 y vecino solitario por decisión propia. Nadie lo visitaba, nadie lo echaba de menos. Sus hijos vivían en otras ciudades y las llamadas se habían reducido a un feliz cumpleaños automático cada agosto. Cuando la pantalla del televisor se volvió negra y el zumbido del frigorífico cesó para siempre, Manuel no sintió pánico. Sintió por primera vez en años que el silencio era suyo. Encendió una linterna de dinamo que guardaba desde los apagones del 89 y bajó al sótano comunitario, ese lugar húmedo y olvidado donde los vecinos acumulaban trastos que nunca volverían a usar. Allí estaba su viejo generador Honda, un modelo de los años 90 cubierto de polvo y telarañas, regalo de la empresa cuando lo jubilaron por servicios prestados. Lo miró con la ternura con la que otros miran fotos antiguas. «Tú y yo, viejo amigo», murmuró mientras lo arrastraba hasta el patio interior. El aire olía a ozono quemado y a miedo colectivo que bajaba por las ventanas abiertas. Gritos lejanos, llantos de niños, el sonido de persianas cerrándose como si eso pudiera proteger de la nada. Manuel trabajó bajo la luz de la luna llena, que parecía más grande y fría que nunca. Limpió el carburador con gasolina que guardaba para el cortacésped, revisó bujías, cambió el aceite negro como brea. Sus manos, llenas de cicatrices de 40 años tocando cables de alta tensión, se movían con la memoria del músculo. Cuando tiró de la cuerda de arranque por 15ª vez, el motor tosió, escupió humo azul y finalmente rugió con vida. La bombilla que había conectado al generador se encendió con una luz amarilla temblorosa, y Manuel sintió que había robado un pedazo de mundo al vacío. Pero cuando enchufó la pequeña radio de onda corta que siempre llevaba en el bolsillo de la bata, algo extraño sucedió. Entre el ruido blanco y las emisoras muertas, una señal repetitiva, mecánica, empezó a emerger como un latido. La señal era un pitido constante cada 3 segundos, seguido de una voz sintética que repetía coordenadas y una frase en inglés que Manuel apenas entendía. EBS, test failed. Stand by for real message. Lo anotó en un cuaderno viejo con letra temblorosa, mientras el generador rugía a sus pies como un perro fiel. Los vecinos empezaron a bajar atraídos por la luz. Primero la señora Ramírez del quinto con una vela medio consumida, luego los jóvenes del tercero con móviles muertos en la mano. Todos miraban el generador como si fuera un milagro, pero Manuel los mantenía a distancia con una mirada que no admitía discusión. «Es solo para la radio», dijo. «Necesito escuchar». Pasó la noche entera ajustando la antena hecha con un palo de escoba y cable de cobre desnudo. La soledad que tanto había cultivado se convirtió en su única armadura contra el caos que crecía afuera. Saqueos en las avenidas, sirenas que ya no tenían baterías, el olor a humo de hogueras improvisadas. Cada vez que la señal se aclaraba un poco más, la voz sintética repetía lo mismo, pero ahora con una segunda capa de audio debajo, casi inaudible, como un susurro enterrado. Manuel aumentó la ganancia hasta que el altavoz crujió. Entonces lo oyó claramente. Una voz humana, grave, en español neutro, diciendo: «Protocolo Aurora activado. El apagón es permanente. No intenten restaurar la red. Esto no fue un accidente». El corazón le dio un vuelco. Protocolo Aurora era el nombre interno que usaban en la compañía para un plan de contingencia extremo, que él mismo había ayudado a diseñar en los 90. Cortar toda la electricidad nacional en caso de colapso financiero irreversible para evitar una guerra civil por los recursos. Lo habían archivado como locura apocalíptica. Ahora alguien lo había ejecutado. Manuel apagó la radio de golpe cuando vio que los vecinos empezaban a acercarse demasiado. Guardó el cuaderno en el bolsillo interior de su chaqueta y les dio luz a regañadientes.
una bombilla para el portal, otra para la escalera. Pero en su mente ya no estaba con ellos. Estaba con la voz que había hablado desde la nada y con la certeza fría de que el mundo que conocía había terminado para siempre. Los días se convirtieron en un ciclo gris de racionamiento y silencio. El generador se alimentaba con las últimas gotas de gasolina que Manuel había guardado durante años, por si acaso. Los vecinos lo nombraron responsable informal del bloque. Le traían latas de comida a cambio de media hora de luz para cargar linternas o calentar agua. Él aceptaba, pero nunca los dejaba entrar en su piso. Allí, en la mesa del comedor cubierta de mapas de la red eléctrica, dibujados a mano, seguía escuchando. La señal había evolucionado. Ya no era solo una voz sintética. Ahora emitía paquetes de datos en Morse moderno, coordenadas exactas y fragmentos de órdenes ministeriales. Manuel descifró lo suficiente para entender que el apagón había sido ordenado desde lo más alto para resetear una economía que llevaba años en coma, sacrificando la civilización digital para evitar una implosión peor. Pero lo que lo mantuvo despierto noches enteras fue un archivo de audio cifrado que se repetía cada medianoche exacta. Con un viejo ordenador portátil que funcionaba con el generador y un programa de desencriptación que él mismo había escrito en los 2000, logró romper la clave después de 17 intentos. Cuando el archivo se abrió, la voz que salió ya no era sintética. Era la del presidente del gobierno, grabada semanas antes del apagón, con tono cansado pero firme. Ciudadanos, si están escuchando esto, es porque el plan Aurora se ha activado. No habrá retorno. La red eléctrica ha sido destruida físicamente en puntos clave. Los transformadores principales han sido saboteados con cargas termita. Esto se hizo para salvar lo que queda de España. En los próximos meses vendrán tiempos duros, pero la oscuridad nos igualará a todos. Sobrevivan, reconstruyan localmente. El gobierno central ya no existe tal como lo conocían. El mensaje terminaba con una lista de frecuencias seguras y una frase que Manuel repitió en voz alta hasta que le dolió la garganta. Perdonadnos. La revelación lo golpeó como un rayo en plena oscuridad. Manuel, el hombre que había pasado los últimos 10 años evitando a la humanidad, se convirtió en el portador de la verdad más pesada que nadie quería oír. Los vecinos lo notaron. Ya no hablaba, apenas comía. Pasaba las noches con los auriculares puestos transcribiendo cada fragmento. Una mañana la señora Ramírez lo encontró sentado en la escalera, con el cuaderno abierto y los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué pasa, Manuel?», preguntó. Él la miró como si la viera por primera vez. «Pasa que nos han apagado para siempre», respondió. «Y lo hicieron los nuestros». Decidió difundir el mensaje. Usó el generador para alimentar un transmisor de radioaficionado que había construido con piezas de televisiones rotas. Durante 7 noches consecutivas, leyó el mensaje completo del presidente, identificándose solo como vecino del bloque 17. Al principio nadie respondió. Luego llegaron las primeras voces, un pueblo en Cuenca que había oído, una cooperativa en Galicia que confirmaba, un exmilitar en Murcia que sabía dónde estaban los transformadores destruidos. La red de los que sabían empezó a crecer como una constelación en la oscuridad. Pero también llegaron los que no querían que se supiera. Una noche, hombres con acento madrileño y linternas tácticas llamaron a su puerta. «Abra, señor Ortega. Es por su seguridad». Manuel apagó el generador, escondió el disco duro con todas las grabaciones dentro de un bote de pintura en el trastero y abrió. Eran 4, con chalecos antibalas y armas cortas. «Sabemos lo que está transmitiendo. Eso es información clasificada». Manuel sonrió con una calma que no sentía. Clasificada ya no significa nada cuando no hay gobierno que la clasifique. El que parecía mandar lo miró largo rato. Luego, sorprendentemente, bajó el arma. «Mi padre también era electricista», dijo. «Me enseñó que la verdad siempre encuentra un cable por donde viajar». Se fueron sin tocar nada. El invierno llegó temprano y cruel. La gasolina se acabó, pero para entonces Manuel ya había enseñado a los vecinos
a construir generadores eólicos con hélices de ventiladores y alternadores de coche. El bloque 17 se convirtió en un faro de luz tenue en medio de la ciudad muerta. Una bombilla en cada rellano, una radio comunitaria, un huerto en la azotea bajo lámparas de cultivo alimentadas por bicicletas estáticas. Manuel ya no era el vecino solitario, era el abuelo, el maestro, el que había escuchado primero la verdad y había decidido no guardarla para sí. Una noche de primavera, cuando la nieve empezaba a derretirse y los primeros brotes verdes asomaban en las macetas, la radio captó una nueva señal, una cadena nacional improvisada donde cientos de comunidades se coordinaban para reconstruir desde abajo. Alguien leyó un mensaje que había circulado de mano en mano, gracias al vecino del bloque 17 por encender la primera luz verdadera. Manuel escuchó con los ojos cerrados, sentado en su sillón gastado, y por primera vez en años sintió que pertenecía a algo más grande que su propio silencio. Años después, cuando las ciudades empezaron a iluminarse de nuevo con molinos y paneles hechos a mano, los niños preguntaban quién había sido el primero en desafiar la gran oscuridad. Los mayores señalaban una placa oxidada en la entrada del bloque 17. Aquí vivió Manuel Ortega, el hombre que reparó un generador viejo y nos devolvió la verdad cuando más dolía oírla. Y en las noches sin luna, si pasabas por allí, aún podías oír el leve zumbido de un pequeño generador que nunca se apagaba del todo, como un corazón mecánico que se negaba a olvidar que incluso en la oscuridad más absoluta, siempre hay alguien dispuesto a encender una luz y contarte lo que nadie quiere que sepas.